El día estuvo lleno de tantos acontecimientos que hoy fue difícil decidir de qué hablar. Sin duda, les contaré sobre la confesión de una persona, sobre la colocación de bombas en las sedes cerca de las oficinas del Partido Republicano Democrático. Pero empezaré con el robo de 1.000 millones en Minneapolis. Ya están diciendo que no fue 1.000 millones, sino 8.000 millones los que se robaron allí. Esta, por supuesto, es una historia increíble por la estupidez y la vileza del gobierno. Es una buena lección para aquellos que gritan, el gobierno lo resolverá todo, el gobierno es sabio. Confío al 100% en nuestro gobierno, en los cabrones elegidos y en los administradores de nuestra propiedad común. Al final habrá una breve viñeta sobre 6 miembros del Congreso que llamaron a nuestros militares a no obedecer las órdenes del comandante en jefe. Y ahora pasemos a la guía para robar. Si te dijeran que mientras exista el problema de personas sin hogar en tu ciudad, recibirás 100 millones de dólares al año, y tu tarea, como te explicaron, es eliminar ese problema. ¿No ves nada sospechoso en esa propuesta? No, mientras el problema exista, recibes una cantidad de dinero fabulosa, pero en cuanto desaparece el problema, también desaparece el dinero. ¿A dónde se dirigirá tu motivación? ¿A resolver el problema o a mantenerlo hasta que te retires con una jubilación inmerecida? Pero por otro lado, la tarea, el objetivo que se te ha dado es resolver ese problema. Entonces, el bien público te trae, o mejor dicho, te quita 100 millones. Es decir, habrá un beneficio, pero te quitarán 100 millones. ¿Qué creen que hará el 99% de la humanidad? Noten que no dije el 100% porque podría haber alguien que por casualidad, bueno, eso de hecho, o es un ángel de Dios muy ingenuo, pero si fuera así, nadie lo habría nombrado jefe. Correcto, ¿dónde hay que compartir con el jefe superior y no quedarse con cara de tonto? Entonces, para que no ustedes, claro, no ustedes son buenos, sino para que todos los demás hagan lo que normalmente hacen en esa situación. Ellos logran victorias y logros, pero de tal manera que el problema, Dios no lo quiera, no desaparezca, y gritan sobre sus logros en cada esquina. El gobernador Gavin Newsom declara que nuevos datos muestran una disminución de la falta de vivienda en California. Así que eso es todo. Imprimieron unos números en un papel y fingen que están muy contentos con esos números. Les gustan mucho. No solo roban, también organizan todo para su beneficio. Felicitaciones con felicitaciones y éxitos con regalos. ¿Y en qué han tenido éxito? Han tenido éxito en el robo, por supuesto. Incluso ya le inventaron un nombre: Sin Hogar, el complejo industrial de la falta de vivienda. Este caso muestra cómo la industria de la falta de vivienda se volvió un esquema de lavado de dinero, donde los políticos relacionados y los líderes de las organizaciones no gubernamental se enriquecen y el problema que supuestamente están resolviendo se vuelve cada vez peor. Permítanme hablarles del fraude sistemático en el Centro Vanguard, uno de los proveedores de servicios para personas sin hogar más conocidos de Los Ángeles. Según datos federales, esta organización sin fines de lucro recibió más de, imagínense, 100 millones de fondos de los contribuyentes a pesar de un incumplimiento significativo de los requisitos de auditoría federal. Durante años mencioné 100 millones anuales refiriéndome a este centro. Pero para que quede claro, California gastó entre 6 y 8 mil millones de dólares, y eso solo en el año 23. Desde el año 2019 hasta el día de hoy, desde que se organizó este programa, el Estado ha tirado 30 mil millones en este agujero apestoso. Según las autoridades, en California hay 187,000 personas sin hogar, aunque no está claro si en esa cifra se incluyen o no a los inmigrantes ilegales. En total, en 5 años se han gastado $160,000 por cada persona sin hogar. El número de personas sin hogar en 2019 era de 151,000 y 5 años después llegó a 187,000.
Es decir, al gastar $160,000 por persona sin hogar, los funcionarios aumentaron el número de beneficiarios en 36,000. Más personas sin hogar, más dinero, menos dinero. Con los 160,000 gastados, se podría haber comprado una casa móvil para cada persona sin hogar y colocarlas en parques especiales. De esos tenemos muchos. Si te alejas de ciudades como San Francisco, San Diego o Los Ángeles, puedes encontrar un departamento pequeño. Ya no una casa móvil, no una casa rodante, sino un departamento pequeño por esa cantidad. Bueno, digamos Riverside, San Bernardino son lugares bastante agradables para vivir. Mucha gente vive ahí y no piensa nada malo al respecto. Pero en cuanto hagas eso, resolverás el problema de las personas sin hogar y matarás a la gallina de los huevos de oro. La continuación, como siempre, la tenemos tú y yo. Quitan dinero para buenas causas. Y como somos ingenuos, no resuelven el problema, sino que lo aumentan, como acabo de mostrarles. Bueno, eso de los sin hogar es cosa menor, damas y caballeros. Aquí está el programa de lucha contra la pobreza de 1964 Lyndon Johnson. Nos costó desde 1964 alrededor de $25 billones, es decir, 2/3 de la deuda nacional. Esto ya no es gracioso, está más allá de la risa, en mi opinión. Sí. 2/3 de la deuda nacional son 38. 38 billones, sí, es un poco menos de 2/3. Entonces, se ha gastado $1 billón en este programa cada año en los últimos años. A principios de los años 70, la pobreza, que era la incapacidad de proveer lo necesario a la familia, era del 11-12% de la población y ahora se estima en un 10-11%. O sea, la pobreza se redujo en un 1% después de gastar $25 billones. Genial, hurra. Si gastamos otros 250 billones, tal vez logremos acabar con la pobreza por completo. Para que quede claro, pagamos intereses por nuestra deuda nacional. O sea, también pagamos $1 billón al año. Y en los pobres, a quienes no logramos sacar de la pobreza, gastamos $1 billón al año. En mi opinión, nos hemos vuelto locos, o tal vez nunca fuimos especialmente inteligentes. Eso también es posible, pero si no es así, ¿cómo es que ganamos tanto dinero que incluso repartiendo billones todavía nos alcanza? ¿Y qué vida tan increíble habría en América si no la estuvieran saqueando? ¿Y ahora la fila de los comunofascistas han crecido? Escuchen al demócrata con conciencia, Bill Maher Berney. Sanders siempre quiso implementar atención médica universal para nuestro país de 340 millones de habitantes, pero cuando el liberal y hippie Vermont intentó hacerlo para sus 626,000 habitantes, fracasó. Como el pobre despacho Oval la semana pasada. Bernie, ¿todo bien? Mamdani no son demócratas, ellos mismos dicen que son socialistas democráticos, algo muy distinto. Si te has preguntado qué ocurre cuando el Partido Demócrata coquetea con el socialismo, prepárate, porque esta historia es como cuando tus amigos te advierten que no escribas a tu ex, pero lo haces igual. Bill Maher arremetió de nuevo contra AOC, Bernie Sanders y Zohran Mamdani, y esta vez no está simplemente molesto, está organizando una intervención política en toda regla. Sé que los jóvenes creen que lo anterior a su llegada no ocurrió, pero sí sucedió. Hemos realizado este experimento muchas veces y los resultados siempre son claros. Aquí Corea del Sur capitalista de noche vista desde el espacio y aquí Corea del Norte socialista, En 1900 Venezuela era más rica que Polonia, pero tras liberarse del dominio soviético, Polonia adoptó totalmente el capitalismo. Ahora su economía es tan grande como la japonesa. Y la gente allá tiene salarios altos, baja inflación, autos y vacaciones en casa. Mientras tanto, Venezuela cambió el capitalismo por el socialismo de Hugo Chávez del siglo I, que resultó ser el mismo socialismo de antes o de cualquier otro siglo.
Un desastre. Lo que les conté sobre los programas de lucha contra los sin techo y contra la pobreza extrema es solo un pequeño ensayo. Las tragedias que les ocurren a los países que empiezan a construir el socialismo. Esto convirtió a uno de los países más ricos de América Latina en uno de los más pobres. Salarios bajos, inflación, escasez, interrupciones, 8 millones de refugiados. Si piensas que Nueva York puede reinventar esto, te sorprenderás. Mayer constantemente le recuerda a la gente que Bernie, Aussie y Mamdani en realidad no son demócratas, son socialistas democráticos, una categoría completamente diferente, y ellos lo reconocen con orgullo. El problema es que la mayoría de los votantes no entiende la diferencia. El principal chiste de Maher es que esos políticos que critican el capitalismo son conocidos gracias a que existe el capitalismo. Socialismo democrático, como un perfil de citas, parece perfecto hasta que lo vives. Estas elecciones se llevan a cabo en un momento en que aquí en Washington tenemos una administración que cada día nos lleva más hacia una sociedad autoritaria. Esto es América. Que nuestras palabras esta noche suenen tan fuerte que Andrew Cuomo las escuche en su departamento. Por $8,000 al mes, Nueva York no se vende. ¿Y qué significa que Nueva York no está en venta? ¿Cómo planea comprarlo aquí? Por cierto, por la cantidad de propietarios que huyen, se van de Nueva York y se apresuran precisamente a vender sus propiedades. Nueva York está precisamente en venta. Pero el problema es que no hay compradores. Entonces, señores, la mejor manera de robarle a la gente, me refiero. Lo primero es establecer la democracia, que es un nombre bonito para llamar a la dictadura de la mayoría. Luego, lo segundo es encontrar un grupo minoritario al que los demás envidien. O sea, algo así como aquellos que quieren tener lo que posee la minoría para que ellos también lo tengan. Por cierto, el 49% es minoría, y mientras menos sean, es más fácil que la mayoría los ataque. Entonces, ellos son la mayoría, y la dictadura de la mayoría es la democracia. La democracia es la dictadura de la mayoría. Señores, el 51% decide y el 49% debe acatarlo. Eso es dictadura de la mayoría. Entonces hay que encontrar ese grupo, identificarlo, el que envidia, el que odia, y convertirlo en la mayoría. Y ahora ellos van a votar por cualquier cosa, quitarles a los que tienen y dárselo a ellos. Y entonces, después de eso, inventar un programa que toque tanto el alma de toda la población que la gente entregue su dinero pensando que es algo noble y necesario. Por ejemplo, la protección de las jóvenes contra el oscurantismo religioso. Por ejemplo, realmente no importa, lo principal es que toque el corazón, o el rescate de tortugas en el Océano Índico también puede conmover, o la educación sexual. Por cierto, Komarov, es un tema interesante, ya lo han hecho con peces, pero aún no lo han hecho con mosquitos, no estoy bromeando, con peces ya lo han hecho. Entonces, lo siguiente es iniciar una campaña publicitaria masiva que explique la necesidad, la urgencia y la importancia de donar para este programa. Porque sin este programa, bueno, y después, por así decirlo, la inteligencia artificial te contará qué es lo que no se puede hacer sin este programa. Y quinto, luchar con todas las fuerzas por la educación sexual, Komarov. Y luchar hasta la jubilación, por supuesto, proclamando constantemente victorias asombrosas que indican que estamos en el camino correcto y que solo falta un poquito más de dinero. Y todos nosotros, como se dice, ya estamos al borde de la tumba o con el último clavo. Dentro, Arios Simulac sigue. ¿Recuerdan el día en que supuestamente Make America Great Again atacó el Capitolio? Por la mañana encontraron 2 bombas. Una en la sede del Partido Demócrata y la otra en la sede del Partido Republicano.
Durante 4 años, a pesar de las grabaciones de las cámaras cercanas, no pudieron encontrar al delincuente o a los delincuentes. Cuando la nueva administración, la gente de Trump, naturalmente llegó al FBI, encontraron miles de páginas, informes y detalles en video que no habían sido organizados. Las carpetas, esos papeles, estaban sujetados con esos, ¿cómo se llaman? Esos ganchos, estaban doblados para que fuera más difícil pasar las páginas. Damas y caballeros, entonces, revisaron todas esas carpetas, nada estaba escaneado, nada estaba ingresado en la computadora, no se había hecho digital y prácticamente no encontraron nada. O sea, durante 4 años recopilaron una enorme cantidad de material y no conectaron nada, no encontraron nada en absoluto. Había la sensación de que por alguna razón el FBI no estaba resolviendo el caso, sino que lo estaba complicando, aunque por así decirlo es extraño. Sí, el nuevo equipo se puso a desentrañar y a investigar y las primeras conclusiones fueron de una oficial de policía que luego pasó a trabajar en la CIA. Según los documentos y los papeles, parecía que ella fue quien trajo esas 2 bombas. No explotaron, pero distrajeron a la policía del Capitolio. En los documentos incluso había un informe de que ella se sometió a una operación en la pierna, lo que le causó una cojera muy característica, y ahí está esa cojera. Así que, y otras cosas. El caso ya pasó a la siguiente etapa, es decir, ahí el investigador trabajaba con el fiscal, ya empezó, por así decirlo, a salir en la prensa, sí, cuando se hicieron públicos nuevos detalles que antes, por alguna razón, se ocultaban cuidadosamente. El análisis del FBI, por ejemplo, llevó a la conclusión de que en ambos lugares no había una mujer, sino un hombre. Entonces el FBI empezó a considerar un escenario completamente diferente. Brian Cole Jr., a quien el FBI llama el organizador de las bombas caseras en las sedes del Partido Demócrata y Republicano un día antes del 6 de enero de 2021, hoy compareció por primera vez ante el juez en el Tribunal Federal del Distrito de Columbia. ¿Qué ocurrió? Fue rápido. Él, básicamente, escuchó mientras el juez leía los cargos en su contra, que son muy graves. Posesión de explosivo. Se enfrenta a hasta 20 años de prisión, dijo el juez, si finalmente es declarado culpable. Un dato interesante de la sala del tribunal. Los fiscales dicen que pasó alrededor de 4 horas respondiendo preguntas y cooperando con los agentes del FBI después de su arresto. El jueves, la familia de Cole también asistió al tribunal. Gritaron, "Te amamos", después de que todo terminó. Aunque no hemos confirmado el motivo, Associated Press informa que él confesó ser la persona. También informa que él era partidario del presidente Trump desde 2020 y creía que las elecciones fueron robadas. Eso es prácticamente lo que todos los que vinieron al Capitolio el 6 de enero decían que los motivó. Eso habría sido la víspera, por supuesto, pero tal vez impulsado por esa misma creencia. Ahora debe comparecer ante el tribunal el 15 de diciembre. La prensa informó de inmediato que Brian Cole había colocado las bombas para vengarse por Trump, a quien apoyó en 2020. La continuación es que algo no me cuadra. Entonces, el FBI de Biden oculta la participación de Cole, no da ninguna información sobre él, lo encubre, y él es, desde su punto de vista, un bandido igual que aquellos que atacaron el Congreso. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Como los marineros bálticos en 1917 que fueron al Palacio de Invierno? Que ahí huele, se siente diferente a la verdad. Hola gente, soy Benny. Ahora hemos pasado de lo extraño a lo aún más extraño, cuando la persona que colocó bombas caseras confesó a las autoridades federales que realmente instaló esos explosivos el 6 de enero. Así que ahora no solo tenemos una confesión completa, sino también un motivo. Él dice que es partidario de Trump, que estaba muy enojado por todo esto de las elecciones y que intentó vengarse o algo así. Pero eso es simplemente una locura. Empecemos desde el principio. ¿En qué debemos creer ahora? Que este joven afroamericano, que hasta donde sabemos no tiene absolutamente ninguna conexión con el presidente Trump, ni con el movimiento Make America Great Again, un hombre que prácticamente no tiene huella digital, fue completamente radicalizado.
Aunque su familia, para la que trabaja en una compañía de fianzas que otorga fianzas a extranjeros criminales, ha demandado varias veces a la administración de Trump y luego a la de Biden, por racismo, lo cual, como pueden entender, está obviamente impregnado de ideología de izquierda, activismo por la justicia social y racial, que esta persona, este supuesto lobo solitario, estaba tan enojado y molesto por los resultados de las elecciones de 2020 que fabricaba bombas, pero luego se supo que empezó a comprar piezas para bombas muchos años antes de que las colocara. ¿Qué es esto que pasa? Ven, no soy el único que se hace la misma pregunta. Se ofendió tanto por Trump que, sin saber hacer bombas, hizo 2 y las puso ese mismo día y en el momento justo, cuando otros como él fueron, y él no lo sabía. Entonces, de antemano, naturalmente, asaltaron el Capitolio sin armas y caminaron un poco por el Congreso, y luego se fueron a sus casas sin romper ni violar nada. Ni siquiera escribieron aquí estuvo Basa o ahí Masha más Pasha. Igual que el embarazo. Simplemente vagaron y se fueron, delincuentes, ¿qué tan desagradables? Buenos días, Ana. Carol Leinegen y yo supimos por varias fuentes que el sospechoso confesó haber puesto las bombas. Y les dijo a los agentes del FBI que es partidario de Donald Trump, pero también reunieron pruebas de que tiene tendencias anarquistas y dicen que ese es el motivo aquí. Las razones de esta acción no están del todo claras y están siendo cautelosos respecto a cualquier conclusión sobre esta información. En el Capitolio dicen que le detectaron tendencias antisociales y de hecho vivía solo con sus padres. Los vecinos lo describían como una persona tranquila y tímida, así que muchas cosas siguen sin estar claras, pero lo principal es que confesó. Parece que resolvieron este caso después de 5 largos años tratando de reunir pruebas. 5 años de búsqueda y seguían investigando en silencio. Editor, ¿y ahora lo encontraron? ¿Por qué no lo encontraron antes? Y él vino y dijo, sí, fui yo quien lo hizo y soy partidario de Trump. No me sorprende, pero si miras la declaración jurada que se presentó en la corte ayer, tenían simplemente una cantidad abrumadora de pruebas que vinculaban a esta persona con ese crimen. No solo su historial de compras, sino también su teléfono, que fue rastreado por torres celulares en esa área en ese mismo momento. Y para rematar tenían algo más, un lector de placas que estaba en una de las autopistas que llevaban directamente al Capitolio y su placa fue registrada por ese lector también ese día. Entonces, normalmente, cuando vas a interrogar a un sospechoso en un caso, le presentas algunas pruebas, no todas, pero sí parte de la evidencia que tienes. Eso a menudo los hace pensar que los atraparon y ya sabes, podría confesar. Creo que cuando vio todo eso se dio cuenta de que lo atraparon. Entonces, ¿qué sigue? Ahora necesitamos respuestas para todas las demás preguntas, para toda esa cascada. Lo discutimos bastante a detalle esta mañana al aire. ¿Les pareció interesante? Es alguien que fue radicalizado, es alguien que, como vimos con el secuestro, Gretchen Whitmer, como vimos en otras conspiraciones federales frustradas, es una persona que fue utilizada como chivo expiatorio para manipular el entorno noticioso y político y atacar a Make America Great Again. Saben, no lo sé, su familia dice, al contrario, no puedo creer que esto esté pasando, saben, están en shock. Él no le haría daño ni a una mosca, no tiene vida social, está en el espectro, es una persona que no tiene antecedentes de violencia ni historial. Y saben, bueno, obviamente agarraron a la persona equivocada, pero luego él confiesa y nada de eso tiene sentido. Así que lo que debemos sacar de todo esto, lo que necesitamos aquí y lo que es imprescindible, es más información. Esto nos prometieron tras la acusación de hoy, una avalancha de nueva información del FBI, los federales, Dan Bongino y Kathy Sell, quienes hablaron anoche en televisión. Escuchen, no solo habrá nueva información sobre lo que ocurre aquí, también verán los fracasos del FBI de Biden al intentar encontrar a esta persona. Ahora esto como que lo complicó todo porque yo pensaba que iba a ser un extremista de izquierda, que era un radical de extrema izquierda.
Por la familia, la historia, con quién se relacionaba y trabajaba, me parecía que era algo así como, ya saben, claramente era alguien de izquierda que intentaba dañar el movimiento Make America Great Again. ¿Para qué bombardear tu propio movimiento si aquí el Make America Great Again iba a marchar al día siguiente? ¿Por qué lo hiciste? No tiene sentido. Si apoyas tanto a Trump, ¿por qué pusiste una bomba en el Comité Nacional Republicano? No tiene ningún sentido. Ahora todo esto es absurdo. Hay que esperar más información. Esto es lo que Kesh y Dan dijeron, al menos ayer, sobre lo que vamos a recibir. El rastro. Sabrán mucho más sobre él en las próximas 24 horas, porque será su primera aparición en la corte, se le presentarán cargos y será sometido al procedimiento oficial de acusación. Y tan pronto como eso suceda, podremos informar al público con mayor claridad sobre lo que hemos descubierto. Pero le recuerdo al público que este sospechoso tenía solo 25 años en el momento del presunto incidente con la bomba. Para nada es una persona mayor, ni alguien con un largo historial en la justicia penal. Pero creo que lo descubriremos en los próximos días, tal vez incluso mañana. Es la cantidad de recursos que se deben invertir en esto, en general, sin embellecer las pruebas en este caso. Tienes que ir a comprar tubos, tienes que ir a comprar tapones, tienes que ir a comprar azufre, tienes que ir a comprar cables. Después debes entender cómo armarlo con éxito. Recuerda que por suerte estos dispositivos no funcionaron, aunque pudieron haberlo hecho. Estaban listos para explotar y fue una catástrofe evitada que, por suerte, salvó la vida de cientos de personas alrededor del Capitolio de los Estados Unidos. Nos enfocamos en eso, como investigadores y agentes del FBI que lideraron y hablaron en el lugar. Descubramos quién lo compra, cómo lo utiliza y aprende a usarlo. Y creo que obtendrán más información sobre cómo, por qué, cuándo, dónde y sobre la planificación en los próximos días. O sea, había que saber qué comprar. Luego comprarlo, después juntar todo, luego comprar, usarlo y después revisar. ¿Cómo llegar sin ser visto hasta los objetivos elegidos? ¿Vestirse de manera que no se vean ni las manos ni la cara? Hacer todo esto y no contárselo a nadie durante 5 años. ¿Sobre lo que hizo? Sean, no sé qué demonios hacía ese equipo anterior de directivos. Además de perseguir rivales políticos, usar al FBI como arma y dañar su reputación, avergonzando a agentes que atrapan terroristas, espías, el peche y más. Parece que intentaban deliberadamente socavar la confianza en la institución, y eso es terrible. No sé qué hacían, pero te contaré lo que pasó cuando llegamos con el director. En mi primera reunión, lo juro, solo pasaron 15 minutos y quienes estuvieron en la reunión lo saben. Pregunté, ¿cuándo empiezo? Necesito un informe completo sobre el caso del saboteador el primer día y miré a la gente encargado del caso recibiendo un informe completo de lo que hicieron. Y realizaron un trabajo bastante extenso, siguieron, creo, miles de pistas, más de 6,000 entrevistas. Se siguieron cientos de pistas y el caso seguía estando relativamente estancado. Y agarré a la gente encargado del caso a la salida y le dije, tú me lo vas a conseguir, vas a rastrear a ese tipo y lo vas a encontrar. Tú me lo vas a conseguir, lo quiero. Y eso dio inicio a una operación de casi 9 meses para asegurarnos de que pudiéramos brindar total responsabilidad y transparencia al público estadounidense. Y encontrar a ese tipo, y hoy lo logramos, Bueno, fue una llamada algo tonta. Según admiten los vecinos y conocidos, era una persona reservada y tranquila. Vivía con sus padres, le gustaba pasear con su perrito por el barrio, nunca participó en manifestaciones ni marchas, no escribía nada en redes sociales y, sin tener ningún... Realizó la operación en 2 lugares, por lo que no lo encontraron en 5 años. Y aquí hay otra cosa extraña. 4 años. A los demócratas les encantaría atrapar a un trumpista con bombas. Eso les vendría muy bien, por así decirlo, para ayudar a destruir a Trump y a Make America Great Again. Y ahora vamos a pensar un poco por nosotros mismos. Yo afirmo que si Dan Bongino lo encontró, entonces los demócratas también pudieron encontrarlo. Y tal vez lo encontraron en los 4 años de búsqueda. O tal vez lo encontraron y no lo anunciaron. Como el terrible Trumpamana, que intentaba matar a todos los que se interponían en el camino de la bestia Donaldo J. Trumpa.
Lógicamente no debería ser un solo colocador de bombas. Esas bombas, bueno, hayan explotado o no, debían desviar fuerzas policiales significativas de los escalones del Capitolio. ¿Quién necesitaba eso? ¿Para qué lo necesitaba esa persona? Además, la persona que las colocó debía saber exactamente el día y la hora en que tenía que ponerlas. Todo coincidió demasiado bien. Y en tercer lugar, él podía pensar lo que quisiera, que estaba solo, que apoyaba a Trump, que toda su familia y todos sus amigos estaban en contra de Trump y que él era el único luchador. Eso significa que, enojado por primera vez en su vida por un engaño político, hizo bombas. Por cierto, los materiales los compró un año antes de que engañaran a Trump. O sea, él pensaba que podían engañar a Trump y por eso se estaba preparando. Wow. Él compró los materiales y aprendió a armar una bomba. Y cuando engañaron a Trump, tomó 2 bombas ya armadas y el día de la manifestación fue a colocarlas. ¿Y por qué, si él protestaba porque engañaron a Trump, para qué poner una bomba en el Partido Republicano? Otra vez no se entiende. Bueno, y ahora mi versión fóbica. Tal vez es Lu, no sé. En su momento lo detectó en el radar y empezó a entrenarlo, tal vez sin que él mismo entendiera lo que estaba pasando. Actualmente eso puede hacerse por internet. Y cuando llegó el momento, presionaron el botón, le indicaron cuándo y a dónde ir, dónde y cómo colocar las bombas, cómo vestirse, cómo caminar para que no lo reconocieran. Entonces, y solo entonces queda claro por qué no pudieron encontrarlo. No pudieron encontrarlo porque nadie lo estaba buscando. Aquellos que debían saber sabían dónde estaba, quién era, cómo estaba y cómo encontrarlo en un minuto. Así que, respondiendo a la pregunta al inicio de este segmento sobre cómo cometer un crimen y evitar el castigo, la respuesta sería: gracias. Mantente en el mismo equipo con las personas que después te buscarán, entonces nadie te encontrará, nunca. No encontraron a quienes dispararon y mataron a John Fitzgerald Kennedy. Continuación, porque parece que quienes buscaban eran los mismos que dieron la orden de disparar. Recuerden, 6 miembros del Congreso, todos exmilitares. Todos estos miembros del Congreso, la semana pasada, publicaron este video. Causó mucho revuelo y a todos los invitaron al programa dominical. Tenemos fragmentos de todos y ninguno de ellos dio una respuesta coherente. Cada quien tenía su propio tema. Van a medios de comunicación amistosos y les hacen preguntas que deberían haber sido sencillas si hubieran pensado de antemano en el resultado de esto. ¿Cree usted que el presidente Trump dio alguna orden ilegal? Hasta donde yo sé, no conozco cosas más ilegales, pero sin duda hay juegos legales con esas huelgas caribeñas y todo lo relacionado con Venezuela. Ella era analista de la CIA, ese es el Departamento de Acrobacias Legales en Estados Unidos, y ella está aquí sentada hablando. Era una necesidad tan urgente que publicamos ese anuncio para que la gente supiera la ley, que no tienen que cumplir órdenes legales. Ellos se delataron. Esto demuestra que fue motivado políticamente para socavar la autoridad del presidente de los Estados Unidos como comandante en jefe. ¿Qué fue eso? ¿Para qué? Y ahora el velo de niebla comienza a levantarse. Después de su aparición inesperada, de repente aparecieron escudos con textos de bases militares estadounidenses, radio y televisión. Daban explicaciones de que Trump que el editor podía dar una orden ilegal. Eso estaba escrito en los letreros, eso lo decían los locutores vendidos, nuestros queridos locutores vendidos, que Trump podía dar una orden ilegal. Y todos los hilos llevaron al mismo lugar, a una sola fuente. La continuación, ¿dónde estaba el dinero y a qué lugar era, damas y caballeros, en el siguiente video.